Ahora analizaremos lo que es el tema de calor específico. El calor específico se define como la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Por ejemplo, tenemos que el agua tiene un calor específico de 1.0, es decir, necesita una caloría para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado Celsius. El hielo, su calor específico es 0.5 o 0.50. El aluminio, su calor específico es 0.217 calorías para elevar su temperatura de 1 gramo de aluminio a 1 grado Celsius. Si ustedes observan entonces de esas tres sustancias que estamos mostrando como ejemplos, el agua es la que necesita mayor cantidad de calor. El calor específico obviamente es una propiedad característica de las sustancias. Entonces tenemos para diferentes sustancias su valor de calor específico. Considerando que el calor específico, sus unidades de medida son calorías sobre gramo, grados Celsius o grados centígrados. Esta tabla de valores vamos a utilizar para la solución de los ejercicios que van a resolver. El calor específico, ¿cómo lo podemos determinar matemáticamente? El calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa por el incremento de temperatura. Recuerden que un incremento es la diferencia entre dos cantidades. En este caso sería calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa por temperatura final menos temperatura inicial. Es importante que en las fórmulas sepamos qué significa cada variable y cuáles son las unidades que vamos a manejar para cada una de ellas. En este caso, el calor específico, sus unidades de medida son calorías, calorías sobre gramo, grado Celsius. Para la cantidad de calor vamos a manejar lo que son calorías. Para lo que es la masa consideraremos gramos. Para temperatura final y temperatura inicial, grados Celsius. Entonces es importante esto de la masa. La masa la vamos a manejar en gramos, para que lo tomemos en cuenta en nuestros ejercicios. Ahora, de esta fórmula, obviamente que los ejercicios que vamos a resolver no necesariamente van a ser calcular calor específico, porque ese es un dato que tenemos, pero nos pueden pedir calcular la cantidad de calor, la masa, la temperatura final o la temperatura inicial. Entonces, aquí les indico cuáles son las fórmulas para calcular cada una de esas variables: cantidad de calor, la masa, la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces ya tienen los despejes de las 4 variables posibles que nos pueden pedir determinar en alguno de los ejercicios que vamos a resolver. Ahora, también es importante lo que son las equivalencias. Si nosotros consideramos que la masa la vamos a manejar en gramos, es importante conocer las equivalencias de masa en gramos. Una libra equivale a 454 gramos. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y también recordar que la cantidad de calor la vamos a manejar en calorías. Por tanto, una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Son las equivalencias que vamos a poder estar utilizando o que podríamos utilizar en la solución de nuestros ejercicios. Vamos con un ejemplo de calor específico. Nos dicen, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de oro de 33 libras para que eleve su temperatura 71.6 grados Fahrenheit a 194 grados Fahrenheit? Recuerden, es importante en la solución de los ejercicios determinar cuáles son nuestros datos, cuáles son nuestras incógnitas. Entonces vamos a anotar nuestros datos. Nos dicen qué cantidad de calor, obviamente es Q, se debe aplicar a una barra de oro. Aquí nos indican que la sustancia es oro. Si tiene una masa de 33 libras, para que eleve su temperatura de 71.6 grados Fahrenheit, como lo va a elevar, 71.6 sería nuestra temperatura inicial, y la va a elevar a 194 grados Fahrenheit, que sería nuestra temperatura final. Entonces, esos serían los datos que tenemos. Ahora, recuerden que nosotros ya conocemos o podemos conocer cuál es el valor del calor específico dependiendo de la sustancia. Si en este caso es oro, nosotros podemos ir a nuestra tabla de valores de calor específico y determinar cuál es este valor. Por tanto, el calor específico del oro es 0.030 calorías sobre gramos Celsius. Entonces, es importante
que tomen en cuenta, recuerden, la sustancia a la que se refiere el ejercicio o el enunciado del ejercicio. Ya que tenemos todos los datos, ¿qué es lo que podemos observar? Que la masa aquí la tenemos en libras y la masa se tiene que manejar en kilogramos. La temperatura la tenemos en grados Fahrenheit, hay que convertir a grados Celsius, en ambos casos para temperatura final y temperatura inicial. Entonces vamos primero con las conversiones de nuestras unidades de medida de nuestros datos. Empezamos con lo que es las libras a gramos. Una libra equivale a 454 gramos, entonces como lo hemos hecho hasta ahora, queremos eliminar libras arriba y libras abajo, se eliminan y multiplicamos 33 libras por 454 y nos da 14.982 gramos. Ya tenemos la masa en las unidades que nos piden en nuestro ejercicio. Vamos con las temperaturas. Vamos a convertir 71.6 grados Fahrenheit a grados Celsius. Aquí es importante tomar en cuenta que para realizar esta operación, primero tenemos que realizar la diferencia, es decir, 71.6 menos 32 igual entre 1.8 y nos da 22 grados Celsius. Para lo que es la temperatura final va a ser 194 grados Fahrenheit menos 32 igual entre 1.8 nos da 90 grados Celsius. Entonces, si observamos ya nuestros datos, ya los tenemos en las unidades que deben de ser, masa en gramos y las temperaturas en grados Celsius. Si nos piden calcular la cantidad de calor, bueno, pues ya les indiqué las fórmulas despejadas. Checamos cuál es la fórmula para calcular la cantidad de calor, es decir, Q. Y para calcular la cantidad de calor, la fórmula es cantidad de calor es igual al calor específico por la masa que va a multiplicar al incremento de la temperatura. Entonces ya tenemos el calor específico. ¿Cuál es el calor específico? El del oro, el que tenemos en este caso, que sacamos como dato de nuestra tabla. Calor específico. La masa ya la tenemos, que es 14.982 gramos. Temperatura final y temperatura inicial son los que convertimos, 22 grados Celsius, 90 grados Celsius. Simplemente es sustituir en nuestra fórmula los datos que tenemos. Entonces, la cantidad de calor aquí va a ser igual a calor específico por la masa, que está en gramos, por la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos temperatura inicial, 90 menos 22. Aquí para hacer la operación podemos nosotros primero restar 90 menos 22 igual, y es el resultado, lo multiplicamos por 14.982 por 0.030 y nos da el resultado de la cantidad de calor. Entonces, esta sería la forma de poder resolver ejercicios de calor específico. Vamos con un segundo ejemplo. El enunciado nos indica, si 1.2 kilogramos de aluminio se encuentran a una temperatura de 75 grados Fahrenheit, ¿cuál será su temperatura final si se le suministran 9.2 kilocalorías? Entonces recuerden, primero vamos sacando los datos. Nos dicen 1.2 kilogramos, obviamente es la masa. Nos indican que la sustancia es aluminio y que se encuentra a una temperatura de 75 grados Fahrenheit, que sería la temperatura inicial. ¿Por qué sería la temperatura inicial? Porque en el problema nos piden calcular la temperatura final. Entonces nos dicen, ¿cuál será la temperatura final? Obviamente esa será nuestra incógnita. Si se le suministran 9.2 kilocalorías, entonces la cantidad de calor van a ser 9.2 kilocalorías. Recuerden, es importante lo que es la sustancia, y aquí nos indican que es aluminio. Entonces vamos a nuestra tabla de valores y checamos y obtenemos el valor del calor específico del aluminio, que para este caso sería de 0.217 calorías sobre grado Celsius. Entonces ya tenemos todos los datos, pero ¿qué es lo importante que tenemos que observar? Ya tenemos todos los datos en nuestra incógnita. Ver las unidades de medida. Masa la tenemos en kilogramos, hay que convertir a gramos. Temperatura la tenemos en grados Fahrenheit, hay que convertir a grados Celsius. Y la cantidad de calor lo tenemos en kilocalorías, tenemos que convertirlo a calorías nada más. Entonces, es lo primero que tenemos que checar antes de ver nuestras fórmulas.
para calcular temperatura final. La masa. Convertimos nosotros entonces 1.2 kilogramos a gramos. Recordemos que la equivalencia de un kilogramo que es igual a 1000 gramos, simplemente 1.2 por 1000 nos da 1200 gramos. Para la temperatura, 75 grados Fahrenheit menos 32, recuerden en la calculadora lo ponen así, 75 menos 32 igual entre 1.8 y nos da como resultado 23.888 grados Celsius. Y por último, de las unidades de medida tenemos que la cantidad de calor es 9.2 kilocalorías. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías, por tanto 9.2 por 1000 nos da 9200 calorías. Entonces ya tenemos nuestros datos en las unidades que debemos manejar. Ahora sí, vamos con nuestra incógnita. Nos piden calcular la temperatura final. Revisamos nuestras fórmulas, que ya se las indiqué de forma despejada anteriormente, y vemos cómo calculamos la temperatura final. La temperatura final es igual a la cantidad de calor entre el calor específico por la masa y todo esto más la temperatura inicial. Entonces ya tenemos cantidad de calor, que son 9200 calorías, el calor específico, que en este caso es aluminio, 0.217, tenemos la masa, que convertimos de kilogramos a gramos, que son 1200 gramos, y tenemos la temperatura inicial. La temperatura inicial es de 23.888 grados Celsius. Entonces simplemente nosotros hacemos la sustitución en nuestra fórmula de todos los datos que ya tenemos. Y sería temperatura final es igual a cantidad de calor por el calor específico por la masa, y al hacer toda esta operación se le suma 23.888 grados Celsius. Entonces ya nada más deben tener cuidado al realizar las operaciones para poder nosotros determinar el valor de manera correcta. Al realizar todas las operaciones, el valor de la temperatura final nos da 59.218 grados Celsius. Sería el resultado para este ejercicio. Entonces, nada más debemos tener mucho cuidado, recuerden, al realizar las operaciones. Y serían los ejemplos para poder resolver los ejercicios de calor específico que tienen que resolver.